Me acompañan rápidamente en oración. Señor amado, gracias Padre por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, Señor, adorando, cantando tu santo y bendito nombre, poder presenciar las obras maravillosas que haces en tu pueblo, de manera que tú transformas al ser humano, que cambias, que transformas, Señor, y santificas la vida de cada uno de los miembros de tu pueblo, Señor. Ahora te pido por nuestros oídos, Padre, que me quites a mí de este lugar, que seas tú el que lleve, convenza, redarguya, Señor, y a través de tu Espíritu Santo aplique tu palabra a la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, pido que controle mi ser, ¿sabes? Ayúdame, Señor, a no enfocarme en cómo me siento, sino simplemente estar agradecido y privilegiado de poder exponer tu palabra, Señor. Cuán tarea no somos dignos de hacerla, mi Dios. Todo esto te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que nos quedemos ahí en este capítulo 21 y vamos a ir mirando un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. Antes de empezar con este texto o mirar el pasaje, es importante que, como siempre me gusta seguir un poquito hacia atrás para poder entender por qué la pregunta a la cual Jesús responde. Y si usted en algún momento ha leído el Evangelio de Mateo, si no, se lo recomiendo. En esta sección que el apóstol, a través de la inspiración del Espíritu Santo, empieza, usted lo lee, se va a dar cuenta que en esta sección que conocemos y muy pronto vamos a recordar, que es la semana de pasión, la semana de tanto la entrada triunfal como la muerte y la resurrección, y algo que estaba sucediendo en el momento de que sucede, en que Jesús estaba viviendo junto con sus discípulos, los apóstoles en ese momento, es lo que celebraba el pueblo judío anualmente como las festividades de la Pascua, todos los ritos que iban juntos con esta celebración. No la Pascua como a veces quizás podemos confundir, ¿no? O le otorgamos el nombre Pascua a las Navidades, ¿no? Ellos estaban celebrando lo que era una festividad para ellos, que era la Pascua, era una celebración anual. Y vemos que Mateo nos narra que, si usted lo lee, se va a dar cuenta que va incrementando la hostilidad tanto de los líderes religiosos hacia Jesús, y también va aumentando la manera en que Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo. Entonces nos encontramos con este pasaje que vemos en el versículo 23, que nos dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Los judíos sabían que cualquier autoridad que podía tener cualquier persona, incluso nosotros, cualquier persona que tenga algún tipo de autoridad sobre alguna otra persona, los judíos sabían que esa autoridad solamente se la podía dar Dios. Por eso preguntan: ¿quién te dio esa autoridad? Pero para poder entender por qué ellos hacen esa pregunta, es importante que usted pueda en su tiempo lea un poquito hacia atrás, en este mismo capítulo 21, que es lo que cuando Mateo nos narra que Jesús entra al templo, y como estaba en la época, en el tiempo en que venían personas de otros países, venían extranjeros, para poder adorar a Dios, para poder ofrecer sus sacrificios, era necesario que, obviamente, era muy difícil traer su propio animal hacia el templo, pero existía una manera de poder hacerlo, que era poder comprar un sacrificio en el templo. Pero lo triste, o la manera en que los líderes religiosos habían utilizado algo que inicialmente era para un buen uso, para poder proveerles un sacrificio a las personas que venían, lo utilizaron para ponerle una carga al pueblo. Se lo vendían de una manera o a un precio mucho más alto
el cual lo podían haber encontrado afuera. Incluso le imponían un impuesto, que era el impuesto que se pagaba en el templo, pero ellos se lo ponían al 6% más allá de lo que era necesario. Y si usted ha leído esa porción de la palabra, sabe la reacción de Jesús, ¿verdad? Saben, incluso Juan dice que coge a nosotros en nuestro país una piola, no sé, quizás para usted no, pero tumba las mesas, dice que expulsa a los que incluso intercambiaban el dinero y los que estaban ahí. Y ellos preguntan, porque obviamente, por lo que nos dice Mateo, esto tenía que haber sucedido quizás unos días anterior a lo que nos está narrando ahora en este versículo 23. Por eso ellos preguntan, no solamente que él ahora estaba enseñando a las afueras, ¿no? A donde podían entrar aún los gentiles, que era afuera, ¿no? Eran en el templo, pero habían pórticos, ¿no? Como temple courts, perdón, pórticos. Y ellos preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad estás tratando de obstruir o no permitir que nosotros ejerzamos este rito, este proceso, esta manera de que nosotros le hemos impuesto a las personas para que puedan adorar a Dios? Algo que ellos tenían que haber sido lo opuesto, que Dios le había dado a ellos la responsabilidad de hacérselo aún más fácil, de hacer como las puertas o los guías para que el pueblo pudiera venir y adorar al pueblo. Pero esa era la indignación, el enojo injustificado de nuestro Señor y Salvador, de enojarse por la manera en que ellos estaban poniendo estas cargas a su pueblo y los que querían venir a adorar a Dios. Entonces podemos entender por qué ellos hacen la pregunta, ¿quién te dio esta autoridad? Solamente lo que habíamos visto, pero ellos temían, bueno, si este vino a obstruirnos, a ponernos problemas, a tratar de evaluar nuestro estilo de vida, cómo adoramos a Dios, ¿qué no va a poder seguir haciendo? Incluso ahora está enseñando y preguntan, pero ¿por qué? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad para hacer lo que estás haciendo, para hacer lo que hiciste y para hacer lo que estás haciendo ahora? Es importante el tema de la autoridad, especialmente para el tiempo en el que vivimos nosotros, ¿no? Muchas personas preguntan y no se dan de cuenta de que Dios es la fuente de la autoridad, es Él en sí mismo, no hay otro ser, no hay nadie más que habrá existido, existirá como Dios, que Él es la fuente, Él es la raíz de la autoridad. La autoridad reside en sí mismo. Cualquier autoridad que podamos tener, cualquiera de nosotros, si podemos decir que tenemos autoridad, no es autoridad dentro de sí mismos, es autoridad que se nos ha sido delegada por el Padre, por Dios. Y Jesús, siendo Dios, la naturaleza, el ser humano, encarnado en la persona de Jesús, ¿por qué pedir autoridad si Él es el mismo Dios? Interesante que especialmente en los tiempos que vivimos muchas personas preguntan. Tuve una oportunidad hace poco, el mes pasado, con una señora. Pregunta a ella, oye, ¿ustedes creen en los santos? No, ustedes no creen en los santos, ¿verdad? Y yo dentro de mí yo pensaba, me dio la oportunidad el Señor de poderle compartir el Evangelio, pero pensaba y miraba alrededor desde que yo llegué a su casa. Tenía santos de todo, tenía al Dalai Lama, tenía Confucio, tenía a Buda, tenía moñitos por la pared. Y él hago la pregunta, ¿no? ¿Y cómo te ha funcionado, no? Hasta ahora. Desafortunadamente, y como es lógico, no le había funcionado. Hasta ahora no le había funcionado. Y yo me preguntaba dentro de sí mismo, no le hice la pregunta, pero dentro de sí mismo preguntaba, pero es que las personas piensan que Jesús solamente fue como un buen hombre, una persona un revolucionario, una persona que era muy amable, que ayudaba a las personas, pero no nos percatamos, las personas no se percatan de que Jesús era Dios. O sea, si Él era Dios, no tiene lógica, no hay otra manera. Él es la autoridad, Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otra manera. Uno lo piensa, pero entiendo por qué están detrás de esas otras maneras o medios de llegar
como tú me dices, la persona es igual de todos modos, vamos a ir todos al mismo lugar. O sea, Dios es el mismo para todos. Pero entonces hay que evaluar, ¿qué dijo Jesús? Si Jesús no dijo que él era Dios, pues sí podemos decir, bueno, sí, Jesús es otro, como Mohammed, como cualquier otro, ¿no? Pero no, él dijo que él era el Hijo del Hombre, él era Dios, él era el Mesías. Entonces no hay otro, no hay otra manera. ¿Ven? Es interesante seguir con la narrativa y ver la respuesta que Jesús les da, ¿verdad? Porque él hubiera podido decir lo mismo que acabo de decir yo, ¿no? Lo que decimos todos, ¿no? Autoridad, como dice en Juan, ¿no? Y más adelante dirá al final del Evangelio, ¿no? Toda la autoridad me es dada a mí. O sea, por eso vayan, y yo estaré con ustedes, porque toda la autoridad me la ha dado a mí, yo se las delego a ustedes para que puedan evangelizar. Ustedes, a veces no nos damos cuenta, pero la única razón por la cual la evangelización es eficaz es porque Jesús tiene la autoridad, no nosotros, ¿verdad? Porque Él es soberano. Se pregunta la gente, pero ustedes, ¿para qué evangelizar si Dios es soberano? Pero es que por eso evangelizamos, porque Dios es soberano. Él es el que elige y Él es el que salva y Él es el que regala la fe. Nosotros simplemente somos los que llevamos un mensaje. Pero Jesús no responde de esa manera. Veamos lo que dice Jesús. Dice: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con autoridad, les diré con qué autoridad hago eso. Y le hace la pregunta: el bautismo de Juan, ¿de dónde procede? ¿Del cielo o de la tierra? Por eso decía, cuando pasamos al próximo slide, que la hipocresía, porque eso es algo que también tenemos que tener en mente, que en la manera que va incrementando la hostilidad entre los líderes religiosos y Jesús, y como Él va incrementando la manera en que Él confronta sus vidas, Jesús usa varias parábolas. Y una de las parábolas que vamos a ver ahora, pero es importante saber por qué, ¿no? ¿Por qué? Y llevarlos a ellos a la pregunta de Juan el Bautista. Y dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Si usted lee en el capítulo 3 de este mismo Evangelio, capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 12 en adelante, usted se dará cuenta, y como dice ahí en Malaquías, dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Pues vemos lo que dice Lucas, capítulo 1, el ángel hablando con el padre de Juan el Bautista. Él irá primero, refiriéndose a Juan el Bautista, delante del Señor con el espíritu y en el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los obedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. O sea, el cumplimiento de lo que había dicho Dios a través del profeta Malaquías se cumple, nos dice Lucas, el primer capítulo, y Mateo nos dice en el capítulo 3. Pero por eso Jesús les hace esa pregunta. Interesante que, como decíamos, como digo en los puntos y en el título, la hipocresía, que es lo que Jesús viene hablando con ellos, la hipocresía de los líderes religiosos, como se ve un síntoma de egoísmo. Porque si usted analiza la pregunta que ellos, entre ellos hablan, no pregunta, bueno, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, ellos sabían que había una necesidad primera para ellos. O sea, la necesidad, especialmente en la hipocresía, es no ver los propósitos de Dios, sino más bien los propósitos personales, mis propósitos personales en esta situación, y no ver los propósitos de Dios. Porque ellos decían, bueno, de cualquier manera que vayamos a contestarle, la gente, como es cumplimiento de la profecía del profeta Malaquías, la gente había visto, porque habían pasado 4 siglos en que la voz de Dios no se había manifestado a través de nadie, pero aparece este hombre que cumplía con todas las características de un profeta, como ellos conocían, su manera de vivir, su manera de vestirse, lo que comía,
y en la manera que hablaba. Entonces muchas personas sabían y le habían dicho y decían que él era un profeta. Entonces en su mente ellos piensan, bueno, si decimos que esa autoridad viene de Juan, esta gente, los que están alrededor de nosotros en ese momento, implícitamente está ahí, que había gente alrededor, dicen, esta gente se va a echar entonces en contra de nosotros porque creen que él es un profeta. Segundo, si decimos que sí era de Dios la autoridad de Juan, entonces ¿por qué? Después él nos va a decir, bueno, ¿y ustedes entonces por qué no le creyeron? Si Juan decía, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, o sea, Juan preparó el camino para mí. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? De cualquier manera que contestemos, estamos fregados, ¿verdad? Estamos mal, porque decimos una cosa, la gente se pone en contra de nosotros. Si decimos la otra, va a decir, bueno, ¿y por qué no me creen a mí si yo soy más grande que Juan el Bautista? Interesante, la necesidad que tenían era personal, ellos no querían perder ellos mismos. Es síntoma de la hipocresía, si no querían, lo que debían de haber hecho es que Dios se glorificara, más bien ellos querían no perder, tenían deseos y intenciones y motivos y metas personales. Vamos a ver entonces la reacción de estos dos hombres que nos dice la parábola de Jesús. La obediencia entonces nos tiene que llevar o nos impulsa a trabajar en el reino de Dios. El verdadero arrepentimiento, nos lleva entonces a trabajar en el reino de Dios. Miren lo que Jesús les contesta. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar con el vecino, ve a trabajar al viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Jesús después les dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Pero Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron. ¿Qué pasa con el autor Dios a través de Mateo nos pone 2 categorías de personas? No porque solamente eran prostitutas y recaudadores de impuestos, sino eran categorías de personas que vivían un estilo de vida, ¿verdad?, que no era aceptable, que eran hechos, los hacían a un lado, que no se les permitían, incluso ellos no les permitían de entrar, adorar, participar en las actividades religiosas del pueblo por la manera en que ellos vivían. Entonces ellos preguntan, bueno, para el judío bautizarse, eso solamente se le permitía, o sea, hacía para una persona que no era judía, sino que se convertía al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las personas eran impuras. Entonces tenían que ser purificadas para poder entonces de entrar o en cierto sentido ser parte del pueblo de Dios. Y en esta ocasión, como Jesús le lleva, bueno, el bautismo de Juan, ¿es de Dios o es del ser humano? Ok, no me quieren contestar. Bueno, Dios los llamó, Dios mandó, los llamó a ustedes para que fueran, les ofreció el camino de la justicia. ¿Cómo pueden ser ahora reconciliados con Dios? La actitud de los pecadores, podemos decir, no prostitutas o recaudadores de impuestos, pero la actitud de ellas fueron, bueno, ¿cómo voy ahí, no? Soy un recaudador de impuestos, la gente me trata mal, no me quiere, tengo mucho trabajo, ¿verdad? Ellos eran recaudadores de impuestos, mucho dinero, muchas cosas que hacer. Pero después dijeron, Dios en algún momento pone en el corazón de esa persona, le da fe, le regala el arrepentimiento, no un arrepentimiento como quizás a veces pensamos, bueno, como una motivación secundaria, bueno, me arrepiento porque me llevé la luz roja, o porque ahora me dan un ticket. No, como el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios, es una tristeza que lleva
al arrepentimiento, que ellos reconocieron, bueno, tengo dinero, tengo posición quizás, pero esto no me es nada, no me satisface, no tiene ningún sentido. Y entonces no voy a ir, pero dice que los recaudadores de impuestos fueron. Igual la prostituta, ¿verdad? Imagínate, yo salir, ya la gente me tiene aislada, no puedo ser participante de ellos, no puedo andar con ellos por mi estilo de vida, por mi manera en que yo vivo, ¿verdad? Cualquiera sea las circunstancias las cuales la pudieron haber llevado a vivir de esa manera. Es no, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a ir y hacer? Obviamente después decir, bueno, que me purifiquen. Pero dijo después, las prostitutas dijeron, bueno, después fueron. No solamente porque eran este tipo de estilo de vida, sino que todos, para verdad, delante de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ellos fueron, pero ustedes dijeron, bueno, nosotros, salir allá a juntarnos, a que la gente diga que ¿qué pecado tenemos nosotros si somos los líderes religiosos? ¿Cómo vamos a tener pecado si eso simboliza que nos purificamos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a poder ir allá a que nos bauticen, a que nos purifiquen? ¿Purifiquen de qué? Si más bien ellos debían haber sido los que estaban adelante de los recaudadores y los prostitutas, los que tenían que haber sido los que estaban guiando, llevando al pueblo, en vez de estar poniéndoles cargas, en vez de estar haciéndole más difícil la manera de poder adorar a Dios, poniéndoles cargas, preocupándose solamente por las cosas exteriores, como Jesús después les confronta. Ellos tenían que haber estado allá, pero dice, ustedes vieron, pero aún no se arrepintieron. Y dice la respuesta del otro hijo: ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, el primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerles. El versículo 28 dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. No quiero, dice el 29, contestó, pero después se arrepintió y fue. Entonces contestó el otro, sí, Señor, pero este no fue. Por eso es que en este pasaje hay que entender y podemos llegar a la conclusión de que Jesús relaciona la hipocresía con la desobediencia en cuanto al reino de Dios. Porque si en su tiempo, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, en el Antiguo Testamento Dios se refería a Israel como su viñera, su viña, su vineyard. Y Jesús en las parábolas de esta en adelante habla del reino de Dios como un viñedo. Incluso esta parábola dice, vayan a trabajar, o sea, vayan a trabajar en mi viñedo, que es, vayan a trabajar al reino de Dios, vayan a trabajar en el reino de Dios. Uno contestó y dijo, no, pero después, sí, el otro no fue a trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque incluso en el capítulo 21, cuando Jesús habla sobre la higuera, muchas personas dicen, pero ¿y por qué una higuera? Jesús no tenía más nada que hacer que enojarse con una higuera, una simple higuera. ¿Qué problema tenía la higuera? Pero la enseñanza, lo que usa Jesús, como normalmente hacía un profeta, utilizando cosas inánimes, cosas que eran cosas para dar una enseñanza, lo que él decía es que la higuera, una de las características de una higuera que daba fruto era principalmente que estaba bonita, o sea que tenía muchas hojas. Y eso fue lo que pasó con la higuera estaba bonita por fuera, tenía muchas hojas,
Pero cuando Jesús se acerca, no tenía fruto. No tenía nada de fruto. Y esa era la enseñanza relacionada con los fariseos, con los líderes religiosos, con los sumos sacerdotes, ya que por fuera, sí, se preocupaban por todas las cosas externas, ¿no? Todo lo que tenían que hacer, los ritos, las ceremonias, pero por dentro estaban vacíos. Y Jesús después les dice, incluso ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro están sucios. Y aquí habla del viñedo, que es el reino de Dios. O sea, preguntamos, porque aquí no nos dice el pasaje, bueno, la prostituta y el recaudador de impuestos, ¿dieron algún fruto en cuanto al reino de Dios? Fue interesante que el mismo autor de este evangelio, obviamente que es Dios, pero inspirado por Dios, es Mateo, que era un recaudador de impuestos. O sea, dio fruto. Pero la pregunta que nosotros entonces tenemos que hacernos es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la respuesta que hace el primero. No, quizá no, pero sí, voy y trabajo en el reino de Dios. El segundo decía, voy a ir, pero nunca fue. Nunca fue. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuántas veces le hemos dado o hemos hecho promesas para el Señor? Es decir, sí, voy a empezar a invertir mi tiempo en el reino de Dios, voy a empezar a invertir mi familia, ¿verdad? Voy a empezar a utilizar mi familia como un campamento donde se entrena para llevar y mandar personas como un ejército al reino de Dios como iglesia. Estamos preparando un lugar, venimos aquí para ser preparados y enviados para trabajar en el reino de Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Sí. ¿Cuál es? Prometo trabajar, pero al final no trabajo en el reino de Dios. ¿Cuál sería otra vez, si conectamos la relación que hace Jesús, hablando de la hipocresía y no dar fruto para el reino de Dios, como los líderes religiosos, tenemos que hacer una pregunta: ¿será nuestra actitud como la de los fariseos? A veces, a mí me ha pasado, creo que, perdónenme si me adelanto a decir esto, pero a veces pensamos que no somos como los fariseos, pero muchas veces sí somos como los fariseos. Dios nos ha llamado ahora, nos ha redimido para poder ir ahora a trabajar en el viñedo, en el reino de Dios. Pero ¿cuál es mi respuesta? ¿Será similar a lo de los fariseos? No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchos planes, tengo muchas metas en mi vida que aún van por encima de esto. O se pregunta, ¿no? Quizás eso lleva compromiso, ¿verdad? O sea, como los fariseos, las cosas temporales, las cosas externas, le daban más importancia a las cosas externas y no a las cosas que tenían eternidad. Pero ¿qué es lo que no nos permite? ¿Qué es lo que no me está permitiendo decir y contestar como el otro? Sí, voy a hacerlo. ¿Cuántas veces usted no le ha prometido cosas al Señor y no lo ha hecho? ¿No sería la misma respuesta? Sí, voy a hacerlo, pero no lo hace. Años, meses diciendo, sí, voy a empezar a servir en el reino de Dios, pero viene el día de mañana y no lo hace. Y ha pasado, ha sucedido, especialmente en nuestra iglesia. Llevamos diciendo y diciendo, sí, pero no. Sí primero, pero no. Verdadero arrepentimiento entonces lleva a trabajar en el reino de Dios, ¿no? El verdadero arrepentimiento, si usted se da cuenta, a la persona que Dios le regala la fe, es un punto importante, no llegar a concluir de que porque ellos fueron a bautizarse con el bautista, eso inmediatamente les otorga salvación. Sabemos que no, pero sabemos que el que Dios le ha trabajado en su corazón de tal manera que lo lleva a ese arrepentimiento, a esa tristeza, a decir, no, nada que he podido probar en mi vida me ha dado ese sentimiento, esa convicción, nada. He probado muchas cosas, mi estilo de vida,
pensando de que así podía ahogar mi tristeza, mi culpabilidad, la culpabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Nada de eso ha podido funcionar. Cuando Dios puso eso en el corazón de estas personas, ellos dijeron: tengo que trabajar en el reino. ¿Qué otra opción tengo? Voy y trabajo. La pregunta, volvemos a hacerla: ¿somos los que contestamos sí? Al que Dios le ha puesto la fe en el corazón, ese no habla, ese va y trabaja. Sí, piensa, no ve los obstáculos. Bueno, es que el dinero, me piden dinero, el tiempo, no, mis metas, mi vida, es que entonces no voy a trabajar. No, ayúdate que te ayudaré. No, eso no lo dice la Biblia. El que ha creído y que se ha arrepentido, ese va a trabajar en el reino de los cielos. Y por último, y ahí terminamos, entonces, ¿cómo Dios nos capacita, verdad? Porque siempre que uno lee la palabra, uno tiene que preguntar, bueno, ¿cómo Dios me capacita para poder obedecer eso, verdad? Porque no podemos hacer, bueno, déjame amarrarme bien los pantalones, los zapatos, yo trabajo duro. No, ¿verdad? Es como Él ahora me ha capacitado para que yo no tenga que vivir con hipocresía. No tengo que vivir con hipocresía. No hay necesidad para vivir como hipócrita. No tenemos necesidad, porque Él nos ha redimido para que seamos abiertos, para que podamos vivir sin hipocresía y poder invertir y trabajar en el reino de Dios. No estamos hablando nuevamente de perfección, no estamos hablando de perfección, pero no es necesario vivir con hipocresía. Si usted se pregunta, la mayoría de las veces que las personas dicen: no, pero es que en la iglesia solo hay hipócritas. No, aquí hay pecadores, no hipócritas. Ahí es el único lugar donde reconocemos de que somos pecadores, porque si no reconocemos que somos pecadores, entonces la actitud de nosotros es como los fariseos: ¿para qué yo necesito ser purificado? ¿De qué necesito? ¿Para qué necesito yo trabajar en el reino de Dios? Si yo sé mucho de la palabra de Dios, yo no necesito estar ahí en un grupo, ¿no? Yo no necesito evangelizar. ¿Cómo que evangelizar? La gente sabe lo que tiene que hacer. Hermanos, ¿la gente sabe lo que tiene que hacer? No saben. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que éramos pecadores? Nadie. Yo no sabía, yo pensaba que era una buena persona. Yo pensaba que a través de mis buenas obras, ayudando al prójimo, siendo un buen hijo, un buen padre, eso era buena persona, era una buena persona. Pecado, no, errores, no cometo errores, pero pecado. Entonces la gente necesita conocer el Evangelio. Necesitamos nosotros entonces no ser como la actitud del segundo, ¿no? Sí, pero no. Sino, sí, vamos a trabajar. Quizás sí pensamos: pero sí, hay mucho tiempo, complicación en mi vida, mis planes, mis metas, quiero tener éxito, quiero tener empresa. Ok, pero ¿en qué momento vas a trabajar en el reino de Dios? Está bien, todas esas cosas están bien, no hay problema. Pero es preguntarse en qué momento, o soy como el segundo hijo, ¿no? No, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo estoy conforme con venir para hacer las cosas superficiales, externas, ¿verdad? Lo visible, que digan que oro, voy a la iglesia, al culto, pero ya además de ahí no. Es la respuesta del segundo era así, ¿no? Yo estoy bien, soy un líder religioso, sé mucho de la palabra, sé la ley, sé de los profetas, pero yo no necesito trabajar en el viñedo. Y es interesante porque después, más adelante, Jesús habla y nos implica a nosotros que somos lo que ellos tenían que haber sido, más bien de tener esa actitud, sino tenían que haber sido los que llevaban adelante al pueblo para que pudieran conocer, para que pudieran adorar al Señor, que era lo que no estaban haciendo. Por eso hace la palabra después de los siervos, que nosotros somos esos siervos que el rey manda para que vayan y traigan a los invitados al banquete, que es el reino de Dios. Pero ellos no lo hicieron. Ahora nuestra pregunta es: ahora nosotros tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de ir y trabajar en el viñedo, ir y trabajar y llamar a los invitados para que vengan al banquete con el rey, a la fiesta que le ha preparado
a su Hijo. Que el Señor nos ayude y el Señor me capacite a cada uno de nosotros a poder trabajar en su viñedo. Sé que a veces, un predicador, a veces uno piensa y se le olvida, ¿no? Es más fácil decir las cosas, pero es el vivir el día a día con las personas, ¿no? Ahí es donde viene el trabajo en el reino. Pero mi pregunta y mi desafío para mí, como ha sido, y para ustedes, es reflexionen, piensen, vean la declaración de Jesús en cuanto a la hipocresía y la no obediencia trabajando en el reino de Dios. Porque ¿para qué más fuimos rescatados y salvados? Para vivir, como dicen muchos por ahí, ¿no? Para ser felices, para no tener problemas, para tener prosperidad, para no tener enfermedades, ¿no? ¿Para eso fuimos salvados? No que eso es malo, ¿verdad? Pero solamente Dios vino a rescatarnos, solamente Él vino a tragar la ira, ese vaso de la ira de Dios por nosotros, para reconciliarnos con Él. Solamente vino para que nosotros consumamos y vivamos felices, ¿no? Aquí nunca vamos a ser felices, si usted es honesto, a menos que estemos en Cristo y vivamos para servir al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ponemos para orar. Señor amado, gracias, Padre, por